Bienvenidos a este emocionante viaje hacia la dominación de la manifestación y el desbloqueo de la ley de atracción. Hoy, nos sumergiremos en las enseñanzas atemporales de Connie Méndez, una figura emblemática en el mundo del desarrollo personal y espiritual. Connie Méndez fue una pionera en la comprensión y aplicación de la ley de atracción, y a través de su sabiduría, aprenderemos cómo podemos desbloquear nuestro potencial para manifestar nuestros deseos más profundos. La manifestación es el proceso de convertir nuestros pensamientos y emociones en realidad tangible. Es el arte de crear nuestras experiencias conscientemente, utilizando el poder de nuestra mente y nuestras emociones. Sin embargo, para dominar la manifestación, primero debemos entender y desbloquear la ley de atracción, el principio fundamental que rige este proceso. La ley de atracción sostiene que lo semejante atrae a lo semejante. En otras palabras, lo que pensamos y sentimos atraemos a nuestras vidas. Si emitimos vibraciones positivas, atraemos experiencias positivas, y si emitimos vibraciones negativas, atraemos experiencias negativas. Este principio subyacente es fundamental para comprender cómo podemos manifestar conscientemente nuestros deseos más profundos. Connie Méndez entendió profundamente esta ley universal y dedicó su vida a enseñar a otros cómo aplicarla en sus vidas. A través de sus libros, conferencias y enseñanzas, inspiró a millones de personas a despertar su poder interior y a utilizarlo para crear la vida que desean. En las siguientes partes de este video, exploraremos en detalle los principios y prácticas que Connie Méndez enseñó para dominar la manifestación y desbloquear la ley de atracción. Descubriremos cómo podemos cambiar nuestros pensamientos, emociones y creencias para alinearlos con nuestros deseos más profundos, y cómo podemos utilizar herramientas prácticas para acelerar el proceso de manifestación. Uno de los conceptos fundamentales que Connie Méndez enseñó sobre la manifestación y la ley de atracción es la importancia de los pensamientos positivos. Nuestros pensamientos son la semilla de nuestra realidad, y si queremos manifestar nuestros deseos más profundos, debemos cultivar un jardín mental fértil de pensamientos positivos y constructivos. Cuando pensamos en positivo, emitimos vibraciones positivas al universo, lo que a su vez atrae experiencias y circunstancias positivas hacia nosotros. Por otro lado, los pensamientos negativos pueden actuar como un obstáculo para la manifestación, ya que atraen más situaciones negativas a nuestras vidas. Connie Méndez nos enseñó a ser conscientes de nuestros pensamientos y a cultivar una actitud mental positiva en todo momento. Esto implica desafiarnos a nosotros mismos a reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas y empoderadoras. Por ejemplo, en lugar de pensar, no puedo hacerlo, podemos cambiar esa afirmación por, soy capaz de lograrlo. Además, Connie Méndez nos recordó la importancia de la gratitud en el proceso de manifestación. Ser agradecidos por lo que ya tenemos en nuestras vidas nos ayuda a elevar nuestra vibración y a alinear nuestra energía con lo que queremos atraer. La gratitud es una poderosa herramienta para manifestar nuestros deseos, ya que nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a abrirnos a recibir más bendiciones. Para dominar la manifestación y desbloquear la ley de atracción, debemos comprometernos a ser conscientes de nuestros pensamientos y a cultivar una mentalidad positiva en todo momento. Este es el primer paso crucial en el viaje hacia la creación consciente de nuestra realidad. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos utilizar nuestros pensamientos y emociones para manifestar nuestros deseos más profundos, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Otro aspecto fundamental que Connie Méndez destacó en su enseñanza sobre la manifestación es el poder de la visualización creativa. La visualización es una técnica poderosa que nos permite crear imágenes mentales claras y vívidas de nuestros deseos, y al hacerlo, enviamos señales claras al universo sobre lo que queremos manifestar en nuestras vidas. Connie Méndez nos enseñó que la visualización creativa implica imaginar nuestros deseos como si ya se hubieran cumplido. Esto significa sumergirnos por completo en la experiencia de tener lo que deseamos, utilizando todos nuestros sentidos para hacer la visualización lo más realista posible. Por ejemplo, si queremos manifestar un nuevo trabajo, podemos visualizarnos a nosotros mismos en ese trabajo, sintiendo la emoción y la gratitud de haberlo conseguido. Al visualizar nuestros deseos de esta manera, estamos programando nuestra mente subconsciente para que trabaje en la manifestación de esos deseos. Nuestro subconsciente no distingue entre la realidad y la fantasía,
por lo que cuando visualizamos nuestros deseos con intensidad y emoción, nuestra mente subconsciente comienza a trabajar en la creación de esas experiencias en nuestra realidad física. Además, la visualización creativa nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos y a superar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Cuando tenemos una imagen clara de lo que queremos lograr, estamos más motivados y comprometidos a tomar las acciones necesarias para hacerlo realidad. Connie Méndez nos animó a practicar la visualización creativa de forma regular, dedicando tiempo cada día para conectarnos con nuestros deseos y visualizarlos con claridad y emoción. Cuanto más practiquemos esta técnica, más efectiva se volverá y más rápido veremos resultados en nuestras vidas. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos utilizar la visualización creativa para manifestar nuestros deseos más profundos, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Otro aspecto crucial que Connie Méndez enfatizó en su enseñanza sobre la manifestación es el papel de las emociones. Nuestras emociones son una parte integral del proceso de manifestación, ya que actúan como un imán que atrae hacia nosotros las experiencias que están en resonancia con ellas. Connie Méndez nos enseñó que para manifestar nuestros deseos más profundos, debemos aprender a cultivar emociones positivas y alineadas con lo que queremos crear en nuestras vidas. Si deseamos manifestar abundancia financiera, por ejemplo, debemos cultivar emociones de gratitud, alegría y confianza en nuestra capacidad para atraerla. Por otro lado, las emociones negativas como el miedo, la ansiedad y la duda pueden actuar como un obstáculo para la manifestación, ya que atraen experiencias y circunstancias indeseadas a nuestras vidas. Es importante ser conscientes de nuestras emociones y trabajar en transformar aquellas que nos limitan en emociones que nos empoderen. Una herramienta poderosa que Connie Méndez recomendó para trabajar con nuestras emociones es la técnica de la afirmación. Las afirmaciones son declaraciones positivas y afirmativas que podemos repetir regularmente para reprogramar nuestra mente subconsciente y alinear nuestras emociones con nuestros deseos más profundos. Por ejemplo, podemos repetir afirmaciones como «me amo y me acepto completamente» o «confío en el proceso de la vida y sé que todo está trabajando a mi favor». Además de las afirmaciones, Connie Méndez también nos animó a practicar la gratitud diaria como una forma de elevar nuestras vibraciones y alinear nuestras emociones con lo que queremos manifestar. Al enfocarnos en todo lo positivo en nuestras vidas y expresar gratitud por ello, estamos enviando señales poderosas al universo de que estamos listos para recibir más bendiciones. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos trabajar con nuestras emociones para manifestar nuestros deseos más profundos, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de Connie Méndez sobre la manifestación es la importancia de la fe y la confianza en el proceso. La fe es la creencia firme en la realización de nuestros deseos, incluso cuando no vemos evidencia de que se estén manifestando en nuestra realidad física. Connie Méndez nos enseñó que la fe es un aspecto crucial en el proceso de manifestación, ya que actúa como el puente entre nuestro deseo y su realización. Cuando tenemos fe en que nuestros deseos se manifestarán, estamos enviando una poderosa señal al universo de que confiamos en su capacidad para traerlos a nuestra realidad. La confianza también desempeña un papel importante en el proceso de manifestación. Cuando confiamos en nosotros mismos y en el universo, estamos abiertos y receptivos a recibir lo que deseamos. La falta de confianza, por otro lado, puede actuar como un obstáculo para la manifestación, ya que envía señales de duda y resistencia al universo. Una forma de cultivar la fe y la confianza en el proceso de manifestación es a través de la práctica regular de la visualización creativa y las afirmaciones positivas. Al visualizar nuestros deseos como si ya se hubieran cumplido y al repetir afirmaciones que refuercen nuestra creencia en su realización, estamos fortaleciendo nuestra fe y confianza en el proceso. Además, Connie Méndez nos recordó la importancia de soltar y confiar en el tiempo divino. A veces, nuestros deseos pueden tardar en manifestarse en nuestra realidad física, pero eso no significa que no se estén manifestando en el plano invisible. Tener fe y confianza en que todo está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, es fundamental para mantenernos alineados con nuestros deseos más profundos. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos cultivar la fe y la confianza en el proceso de manifestación, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez.
Otro aspecto crucial en la enseñanza de Connie Méndez sobre la manifestación es la práctica de la gratitud y el desapego. La gratitud es el acto de reconocer y apreciar las bendiciones que ya tenemos en nuestras vidas, mientras que el desapego implica soltar el apego emocional a nuestros deseos y confiar en el proceso de manifestación. Connie Méndez nos enseñó que practicar la gratitud diaria es una forma poderosa de elevar nuestras vibraciones y alinear nuestras energías con lo que queremos manifestar. Al enfocarnos en todo lo positivo en nuestras vidas y expresar gratitud por ello, estamos enviando señales poderosas al universo de que estamos listos para recibir más bendiciones. El desapego, por otro lado, implica soltar la necesidad desesperada de nuestros deseos y confiar en el tiempo divino. Cuando nos apegamos demasiado a nuestros deseos y nos obsesionamos con su realización, enviamos señales de resistencia al universo, lo que puede actuar como un obstáculo para la manifestación. Es importante recordar que el universo tiene un plan perfecto para nosotros y que todo sucede en el momento adecuado y de la manera perfecta. Una forma de practicar el desapego es aprender a confiar en el proceso y a soltar el control. Esto implica dejar de preocuparnos por cómo o cuándo se manifestarán nuestros deseos y en su lugar confiar en que el universo está trabajando a nuestro favor. Cuando confiemos en el proceso y nos entregamos al flujo de la vida, permitimos que nuestros deseos se manifiesten de la manera más perfecta y adecuada para nosotros. Además, Connie Méndez nos enseñó que el desapego no significa renunciar a nuestros deseos, sino simplemente soltar la necesidad desesperada de ellos. Cuando estamos desapegados de nuestros deseos, estamos abiertos y receptivos a recibir lo que el universo tiene reservado para nosotros, incluso si eso significa que nuestros deseos se manifiesten de una manera diferente a la que esperábamos. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos practicar la gratitud y el desapego en el proceso de manifestación, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Otro aspecto esencial en la enseñanza de Connie Méndez sobre la manifestación es la importancia de la acción consciente. Aunque la visualización, la fe y la gratitud son herramientas poderosas para manifestar nuestros deseos, también es fundamental tomar acciones concretas que nos acerquen a ellos. Connie Méndez nos enseñó que la manifestación no se trata solo de desear algo y esperar que se materialice mágicamente. También implica tomar pasos prácticos y consistentes hacia nuestros deseos. Esto significa identificar nuestras metas y tomar medidas concretas todos los días para alcanzarlas. La acción consciente implica estar presente en el momento y tomar decisiones que estén alineadas con nuestros deseos más profundos. Significa hacer elecciones que nos acerquen a nuestras metas y nos ayuden a crear la vida que deseamos. Puede implicar tomar cursos, buscar oportunidades, establecer conexiones o simplemente dar el primer paso hacia nuestros sueños. Además, Connie Méndez nos recordó la importancia de la persistencia y la determinación en el proceso de manifestación. A veces, el camino hacia nuestros deseos puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero es importante perseverar y seguir adelante con determinación y fe en nosotros mismos y en el proceso. Una forma de cultivar la acción consciente es establecer metas claras y específicas y desarrollar un plan de acción para alcanzarlas. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados y motivados en el camino hacia nuestros deseos. También es importante estar dispuestos a adaptar y ajustar nuestro plan según sea necesario a medida que avanzamos. En resumen, la acción consciente es un componente esencial en el proceso de manifestación. Si bien es importante visualizar, tener fe y practicar la gratitud, también debemos tomar acciones concretas que nos acerquen a nuestros deseos. Al combinar la visualización con la acción consciente, podemos crear la vida que deseamos de manera efectiva y poderosa. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos tomar acciones conscientes para manifestar nuestros deseos más profundos, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Un aspecto fundamental en la enseñanza de Connie Méndez sobre la manifestación es la importancia del autocuidado y la autoestima. Nuestra relación con nosotros mismos juega un papel crucial en nuestro proceso de manifestación, ya que afecta directamente nuestra capacidad para crear la vida que deseamos. Connie Méndez nos enseñó que debemos tratarnos con amor, respeto y compasión si queremos manifestar nuestros deseos más profundos. Esto significa cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual y cultivar una relación positiva y amorosa con nosotros mismos.
El autocuidado se trata de priorizar nuestro bienestar y hacer elecciones que nos apoyen y nos nutran en todos los niveles. Esto puede incluir cosas como hacer ejercicio regularmente, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, practicar la meditación y pasar tiempo haciendo actividades que nos traigan alegría y satisfacción. Además, Connie Méndez nos recordó la importancia de cultivar una autoestima saludable en el proceso de manifestación. Tener una alta autoestima nos ayuda a creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades para lograr nuestros deseos. Cuando nos valoramos y nos respetamos a nosotros mismos, enviamos señales poderosas al universo de que merecemos recibir todo lo que deseamos. Una forma de cultivar una autoestima saludable es practicar el amor propio y la aceptación incondicional de uno mismo. Esto implica reconocer y apreciar nuestras fortalezas y cualidades únicas, así como aceptar y aprender de nuestras imperfecciones y áreas de crecimiento. También es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen a ser la mejor versión de nosotros mismos. En resumen, el autocuidado y la autoestima son fundamentales en el proceso de manifestación. Cuando nos tratamos con amor y respeto, creamos un ambiente propicio para la manifestación de nuestros deseos más profundos. Al priorizar nuestro bienestar y cultivar una autoestima saludable, estamos sentando las bases para crear la vida que deseamos de manera efectiva y poderosa. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos practicar el autocuidado y cultivar una autoestima saludable en el proceso de manifestación, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Otro aspecto crucial en el proceso de manifestación, según las enseñanzas de Connie Méndez, es mantener una vibración elevada. Nuestra vibración es la energía que emitimos al universo y actúa como un imán que atrae experiencias y circunstancias que están en resonancia con ella. Por lo tanto, mantener una vibración elevada es esencial para manifestar nuestros deseos más profundos. Connie Méndez nos enseñó que hay muchas formas de elevar nuestra vibración, desde practicar la gratitud y el amor propio hasta rodearnos de personas y entornos que nos inspiren y nos energicen. Cuando nos sentimos bien emocional, mental y físicamente, nuestra vibración se eleva y atraemos experiencias y circunstancias que están en resonancia con ese estado. Una forma poderosa de mantener una vibración elevada es practicar el amor y la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando emanamos amor y compasión, enviamos señales poderosas al universo de que estamos abiertos y receptivos a recibir más amor y bendiciones en nuestras vidas. Además, practicar la gratitud diaria nos ayuda a mantenernos enfocados en lo positivo y a elevar nuestra vibración, ya que nos conecta con la abundancia y la belleza que ya existe en nuestras vidas. Otro aspecto importante en el mantenimiento de una vibración elevada es cuidar nuestro bienestar físico y emocional. Esto puede incluir cosas como hacer ejercicio regularmente, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente y practicar técnicas de manejo del estrés como la meditación y la respiración consciente. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos en todos los niveles, estamos enviando señales al universo de que nos valoramos y merecemos recibir lo mejor en nuestras vidas. Además, rodearnos de personas y entornos que nos inspiran y nos energizan también es fundamental para mantener una vibración elevada. Cuando nos rodeamos de personas que nos apoyan y nos animan a ser la mejor versión de nosotros mismos, nos elevamos y atraemos más experiencias positivas a nuestras vidas. En resumen, mantener una vibración elevada es esencial para manifestar nuestros deseos más profundos. Al practicar la gratitud, el amor propio y el cuidado de nuestro bienestar físico y emocional, podemos elevar nuestra vibración y atraer experiencias y circunstancias que estén en resonancia con nuestra energía. En las siguientes partes de este video, exploraremos más a fondo cómo podemos mantener una vibración elevada en el proceso de manifestación, siguiendo los principios y enseñanzas de Connie Méndez. Llegamos al final de este viaje inspirador a través de las enseñanzas de Connie Méndez sobre la manifestación y la ley de atracción. Ahora que hemos explorado en detalle los principios y prácticas que Connie Méndez enseñó para desbloquear nuestro poder interior y manifestar nuestros deseos más profundos, es importante reflexionar sobre cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias. El primer paso para integrar las enseñanzas de Connie Méndez en nuestras vidas es practicar la conciencia y la presencia en cada momento. Ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones nos ayuda a identificar patrones limitantes y a reemplazarlos con pensamientos y creencias que nos empoderen y nos impulsen hacia adelante.
Además, es importante comprometernos a practicar las herramientas y técnicas que hemos explorado en este video de manera regular. Ya sea la visualización creativa, la gratitud diaria, las afirmaciones positivas o la acción consciente, es crucial hacer de estas prácticas parte de nuestra rutina diaria para que podamos mantenernos alineados con nuestros deseos más profundos. Otro aspecto clave es rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren en nuestro viaje de manifestación. Buscar comunidades y grupos que compartan nuestros valores y objetivos nos brinda un valioso sistema de apoyo que nos impulsa hacia adelante y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros deseos. Además, es importante recordar que el proceso de manifestación es un viaje continuo y que no siempre veremos resultados inmediatos. Es fundamental mantener la fe y la confianza en nosotros mismos y en el proceso, incluso cuando las cosas parezcan difíciles o lentas. Confiar en que el universo está trabajando a nuestro favor y que todo está sucediendo en el momento perfecto es esencial para mantenernos en el camino hacia la realización de nuestros deseos. En resumen, integrar las enseñanzas de Connie Méndez en nuestras vidas implica practicar la conciencia y la presencia, comprometernos a practicar las herramientas y técnicas de manifestación regularmente, rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, y mantener la fe y la confianza en nosotros mismos y en el proceso. Al hacerlo, podemos desbloquear nuestro poder interior y manifestar los deseos más profundos de nuestros corazones. Ha sido un honor guiarte a través de este viaje de descubrimiento y aprendizaje inspirado en las enseñanzas de Connie Méndez. Espero que estas palabras hayan resonado contigo y te hayan inspirado a dar los pasos necesarios para manifestar la vida que realmente deseas. Gracias por acompañarme en este viaje y te deseo todo lo mejor en tu camino de manifestación y crecimiento personal.